Yo soy el Barbicas y hoy me encontré este libro. Más bien, ahora fui un tianguis el fin de semana aquí, en la ciudad donde vivo, que es el ombligo de México. Y estaba pensando en comprarme un libro de un asesino serial muy famoso de una película, el de Hannibal. Pero no sé, güey, me apendejé yo creo. Y mejor decidí. Tenían también esta parte de tómalo y me lo traes la próxima vez que nos veamos. Generalmente este tipo de tianguis los hacen una vez al mes, pero esta vez va a ser la próxima semana. Entonces, tenemos 7 días para acabar de leer este libro, que me pareció muy interesante. El último brindis de Don Porfirio. La verdad, la historia es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, creo que aprender o leer sobre la vida de Don Porfirio Díaz desde cualquier enfoque nos podría servir un poco más para comprender al exmandatario, al que algunos llaman el mejor presidente de México y otros más bien, otro emperador más. Ya veremos, cada quien es libre de tener una opinión. Y sin más por el momento, creo que es buena hora para empezar. Una vez más, muchas gracias por venir. Yo soy Barbitas y comenzamos. Rafael Tovar y de Teresa, autor. Es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Continuó sus estudios en Francia. Ha sido director del Instituto Nacional de Bellas Artes, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACUT, embajador de México en Italia. En 2009 publicó bajo el sello Alfaguara su primera novela, Paraíso es tu memoria. El último brindis de Don Porfirio, 1910. Los festejos del centenario. Rafael Tovar y de Teresa. Hasta autografiado viene para Javier. Con algo a todos, Rafael. O sea, se lo refó el vato y lo diste en una librería, güey. La neta no vales verga, carnal. O sea, está autografiado por el autor y lo regalas, güey. Chale. Ojalá lo veas, güey. ¿Qué me paré tú, verga? Vamos a hacerla de pedo. No, sí, Rafael, güey. Qué vergüenza, güey, la neta, güey. Mira, 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 mira. En fin. Bueno, aquí está el índice. Y el índice son 315 páginas. Bueno, 293 que nos vamos a chingar. Agradecimientos. Este libro, ¿sí se ve bien o no? Déjenme asegurarme. Número uno. No, mira, aquí está mi otro. Digo. Primero asegurarnos que el libro esté bien y que no se mueva. Y luego, déjenme ver que sí se enfoquen bien las letras, porque me cae gordo. No se puede ver, pero bueno, ahorita ya empecé. No, hombre, ya traen al 220 la cuetiza de la Virgen falsa esa española, güey. Pero bueno, agradecimientos. Este libro es el resultado de un vivo interés por conocer el ocaso del gobierno de Porfirio Díaz. Mucho se ha escrito al respecto, pero poco sobre su propia figura en el momento final. Simplificando, se han concentrado en analizarlo como un antecedente inmediato del proceso de la Revolución Mexicana, lo cual me ha motivado a consultar múltiples fuentes primarias, principalmente las referidas a los actores que acompañaron a Díaz en su gobierno, así como diversos testimonios de la vida cotidiana de esos años.
particular, me ha interesado la percepción pública sobre el modo en el que México vivió el centenario de inicio de la independencia nacional. El trabajo ha sido fascinante. Este disfrute fue posible solo con el apoyo de muchos amigos, especialistas e instituciones que me abrieron la puerta para lograrlo. En primer lugar, Marisol Schultz y Fernando Esteves, por su invitación, apoyo y entusiasmo para publicar este trabajo en la prestigiada editorial Taurus. Marcela González Durán y Mayra, y todas las facilidades para llegar. González Olvera, agudas y entusiastas editoras que me dieron todas las facilidades para llegar a esta página. Tu pinche perro. Un especial reconocimiento a la Hemeroteca y Biblioteca Nacionales de la UNAM, referencias obligadas por su seriedad y profesionalismo y buen trato al curioso de sus ilimitadas riquezas bibliográficas y documentales. No quiero olvidar a Gina Rodríguez, de la Fototeca Nacional de Lina, por sugerirme la inclusión de espléndidas imágenes. La Universidad Iberoamericana, por la buena disposición para facilitarme las consultas al archivo Porfirio Díaz, que con tanto cuidado preservan y difunden a los que ya accedí, y a los que accedí gracias a Marcela Arregui, a la Fundación Garzo, que cada día ofrece mayor interés en sus archivos dirigidos inteligentemente por su director, Manuel Ramos Medina, a Carlos Federico y Pearl, poseedores de una importante colección sobre independencia y porfiriato, que me permitieron tener en mis manos objetos invaluables. Agradezco la disposición de Guadalupe Gómez Collado por permitirme acceder a un archivo único y pleno de infinidad de notas periodísticas, invitaciones, imágenes y notas personales relativas a las fiestas del centenario, recolectadas en el mismo año por una devota asistente a esos eventos. Luz Requena de Stick. En varios archivos familiares encontré una importante información que me facilitaron mis amigos Santiago, Alejandro y Enrique Fernández. Inval Miller. Fue la más eficaz ayuda para sistematizar la información, igual que Carla, por su buen sentido a la investigación del periodo, a Alejandro, por la lectura de varias partes del libro y las buenas sugerencias que me hicieron. Por último, a Mariana, quien con gran paciencia e interés con mi trabajo, sacrificó momentos familiares que me permitieron concentrarme en este texto. A Rafael y Leonora por sus observaciones, siempre atinadas e inteligentes, y su estímulo permanente en mi vida. Y a María y Natalia, pertenecientes a una generación que empieza a vivir este siglo, y a quienes algún día, seguramente, su curiosidad les llevará a leer este texto. Deseo que su recorrido hacia el tricentenario de 2110 sea en un país lleno de rostros festivos y sonrientes, y menos convulso que el de este bicentenario vivido en el 2010. Prefacio. El general Porfirio Díaz con el uniforme militar de gala, escoltado por la Guardia de Honor en los festejos de 1910. Entre el inicio de la Guerra de Independencia y la victoria de la Revolución Mexicana, ocurrieron dos hechos de una singular importancia. El Congreso de Viena de 1815 y la creación de una Sociedad de Naciones en 1919. Ambos organizaron el sistema político mundial de aquellos tiempos. Estos acontecimientos, sin duda alguna, también fueron significativos para nuestro país. El primero atizó la lucha por la independencia al restaurar a Fernando VII en el trono y reactivar las fobias liberales por su parte. El segundo propuso un sistema que, según creyó entonces, convertiría a las guerras en cosa del pasado. Estamos en 2022 y eso está más lejos que la mentira. La Sociedad de Naciones fue el primer intento global de dar cabida en un espacio político común a todos los países tras el fin de la Primera Guerra Mundial. En esa década del siglo, que recién empezaba, la mayoría de las naciones que estuvieron representadas en la conmemoración del centenario del inicio de nuestra independencia cambiaría radicalmente sus formas de gobierno, de convivencia social, así como las perspectivas individuales de sus habitantes, quienes morirían en proporciones inimaginables a causa de las revoluciones y guerras que provocaron el nacimiento de la Sociedad de Naciones. Algunos países también se beneficiarían con la reestructuración política del mundo. La nueva redistribución económica solo daría ganancias a unos cuantos. ¿Por qué me suena esto así como que algo bien contemporáneo? En este contexto económico, se llevaron a cabo las fiestas de septiembre de 1910, el Canto del Cisne, que, en sus contradicciones, sería el preludio del fin de un régimen que había gobernado México durante 30 años. Porfirio Díaz, personaje protagónico del siglo XIX,
a quien en ocasiones olvidamos analizar en el claroscuro de la dimensión política de aquel siglo convulso, y por ello nos conformamos con una explicación rápida y concentrada de sus últimos años. Quiso y supo, aunque fuera de manera transitoria, aprovechar la conmemoración. Se fijó objetivos muy claros: superar los conflictos internacionales que surgieron durante el siglo XIX a causa del nacimiento de México como país independiente, y lograr su reconocimiento como un país digno y respetable. Asimismo, quería mostrar el proceso de modernización en el que se hallaba inmerso el país en los órdenes de material e intelectual, y con ese motivo inauguró obras tangibles que hubieran sido imposible construir durante el violentísimo siglo anterior. Finalmente, quiso aprovechar la oportunidad de que su circunstancia le brindó, celebrar a la patria por el inicio de la independencia, en la que él mismo se situó como artífice de la nación, para mostrar al mundo el significado de la obra de 30 años, al frente del gobierno y, sobre todo, su papel personal como eslabón final de los constructores de México independiente. Todo se cuidó, desde los detalles de las fiestas hasta el costo de cada una de las obras, y lo mismo ocurrió con la rendición de cuentas y los informes que debían presentarse. Pero Díaz, en aquellos momentos, no quiso ver que el país ya anunciaba otro periodo de su historia. Quienes lo rodeaban aún le eran leales, pero no lo eran entre sí. La avanzada edad del presidente les llevaba a cuidar de sus intereses, ambiciones y futuro, más allá de la amenaza que Díaz significaba si no lo seguían lealmente, hasta el final del despeñadero, que ya vislumbraban algunos de sus hombres cercanos. Las elecciones fueron en julio, las fiestas en septiembre y la recurrente toma de posición en diciembre, todo en el mismo año de 1910. Como furiosos caballos, las fuerzas políticas y sociales se desbocaron en noviembre y confluyeron en una meta insospechada y de imprevisibles alcances. Lo que 7 meses antes había sido una celebración, ahora era el inicio de su derrumbe. Si las conmemoraciones hubieran sido su despedida, posiblemente todo habría sido distinto, pero en el sí cabe la posibilidad de que todo el siglo XIX hubiera sido distinto, y que el coronel Díaz nunca se hubiera convertido en general de la división que gobernó México durante 3 décadas. Sí, esto sería posible si otro gallo hubiera cantado. Primera parte. 1910. México, 1910. La ceremonia del grito. Perdón. Mexicanos. Que el mundo civilizado nos contemple en 1910, cobijados bajo el hermoso pabellón tricolor, celebrando la fundación de nuestros lares, de aquellos amados lares que ostentan el águila caudal por símbolo y escudo, y que tienen por principio y divisa libertad, paz y trabajo. Proclama de la Comisión Nacional. El general Porfirio Díaz cruzó la puerta del despacho presidencial, precedido por 12 decanes militares con uniforme de gala. La noche era especial, 15 de septiembre de 1910. Lo seguían el jefe de Estado Mayor Presidencial y 2 capitanes con chaqueta, el pantalón galonado en oro y casco prusiano con crines de caballo. El general Díaz iba de frac, con la bandera nacional en banda. Debajo de la solapa izquierda de su saco colgaba una pequeña cadena con la versión en miniatura de algunas de las condecoraciones que había recibido en reconocimiento por su vida militar y labor como jefe del Ejecutivo mexicano. Porfirio Díaz brillaba entre los cientos de invitados mexicanos y los provenientes de más de 28 países de todas las regiones del mundo. Brillaba como los enormes espejos que adornan las paredes cubiertas de damasco de seda, pero no le quitaba esplendor a su mujer, que caminaba a su lado, Carmen Romero y Rubio y Casteló. Doña Carmelita, como la llamaban en todo el país, era artífice del Porfirio Díaz que se mostraba esa noche. Hija del lerdista Manuel Romero Rubio, su primer ministro de Gobernación, había introducido los buenos modales y una cierta comprensión del inglés en Palacio Nacional. Asimismo, había sido la eficaz y oficiosa intermediaria con la Iglesia Católica, con los grupos políticos cercanos al Lerdo de Tejada y Juárez, y con las clases sociales acomodadas, lo cual había permitido robustecer la estabilidad política y económica de México como nunca antes había sido posible. Doña Carmelita esa noche colgaba esplendorosa del brazo derecho de Porfirio Díaz. Doña Carmelita. Carmen Romero Rubio de Díaz, segunda esposa del general Porfirio Díaz, hija de Manuel Romero Rubio, acompañó a su esposo durante todas las celebraciones del centenario. Doña Carmelita era su esposa desde hacía 29 años,
cuando con estas líneas le pidió matrimonio a los 17 años escasos. México, julio 23, 1981. Carmelita, punto y coma. Yo debo avisar a usted que la amo. Comprendo que si una imperdonable presunción no puedo esperar que el ánimo de usted quede en el ánimo de usted. Pase otro tanto, y por eso no lo pregunto. Pero creo que un corazón tierno, virgen y poseído de una clara inteligencia como el de usted puede germinar en generoso sentimiento siempre que sea un caballero el que lo cultiva y sepa amar tan leal, sincera y absolutamente como se merece. Y yo lo hago ya de un modo casi inconsciente. Yo deseo emprender esta obra, estaré ya en la necesidad de seguirla, y si usted no me lo prohíbe, y a ese efecto exprese su respuesta, en concepto de que usted me dice que debo prescindir, no necesita usted decirme por qué. Yo siempre juzgaré poderosas sus razones e hijas de una prudente meditación, y puede usted estar segura de que obedeceré su exigencia por mucho que la sienta. Piense usted que va a resolver una cuestión de vida o muerte para su obediente servidor, que espera sumiso y anticipadamente pide su perdón. Porfirio Díaz. Esa noche de septiembre, ya en su madurez, madurez a los 17 años. Esa noche de septiembre, ya en su madurez, Carmelita destacaba plena con un vestido de seda clara y aplicaciones de oro que muy discretamente dejaba al descubierto el pecho adornado por un collar de perlas de varias vueltas, debajo de una gargantilla también de perlas y brillantes, como la diadema que portaba sobre su pelón castaño. Creo que esto ya se refería a 1910, discúlpenme por mi ignorancia. Los personajes del centenario Porfirio Díaz. En 1910, quiso y supo aprovechar el centenario de inicio de la independencia para mostrar al mundo el resultado de los 30 años de paz que el país había tenido bajo su mandato. Por ello, en cada una de las ceremonias y las obras públicas, resaltó el proceso modernizador, la nueva posición de México como una nación respetable en la escena internacional, el fin de las pugnas entre las diferentes facciones políticas y los conflictos internacionales que marcaron la vida de México durante el siglo XIX. Pero sobre todo, quiso mostrarse como el artífice de un México moderno, como el eslabón final de la independencia nacional. Faltaban 1 o 2 minutos para iniciar la ceremonia. El presidente Díaz, empuñando la bandera nacional, entró en el balcón central del Palacio Nacional y se colocó al centro. A su lado derecho estaba Ramón Corral, entonces vicepresidente de la República y ministro de Gobernación. Detrás se encontraba Justino Fernández, ministro de Justicia, junto con varios militares. Los otros secretarios de Estado, al igual que los señores embajadores y delegados especiales para estas fiestas, llenaban otros balcones del edificio. Enmarcaba el balcón un dosel con sedas y terciopelos con los colores nacionales. El lugar estaba coronado por el escudo nacional con el águila de frente, brillantemente iluminado. Sobre el barandal destacaban 3 franjas de seda verde, blanca y roja. Díaz, con su mano derecha, movió de manera vigorosa el cordón recubierto de seda para escuchar el badajo de la campana que, unos cuantos años antes, en 1896, hizo traer Dolores Hidalgo para colocarlo en la parte central y superior del viejo Palacio de los Virreyes. Era la campana que hacía 100 años el padre Hidalgo había ordenado tañer con toda su fuerza para llamar a los habitantes del pueblo, para liberar a los presos de la cárcel, y gritar las consignas libertarias que según presume fueron: mueran los gachupines, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la América libre. Eso no te lo enseñan en la escuela, ¿eh? Mueran los gachupines, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la América libre. Los delegados especiales miraban asombrados desde los balcones. Uno de ellos, Karl Burns, el representante de Alemania, según narra Federico Gamboa, pudo darse cuenta de un hecho no previsto en el programa. Chan, chan, chan. En la boca calle de Plateros se produjo un arremolinamiento de gente, ruidos y tronar de cohetes, y apareció enmarcado un retrato de Madero, con los colores patrios y vivas a él. ¿Qué gritan?, preguntó Karl Burns. Vivas a nuestros héroes muertos y al presidente Díaz, le dije. ¿Y el retrato de quién es? Del general, dije. ¿Con barbas? Sí, le mentí con aplomo. Los gastos de joven y el retrato las gastó de joven y el retrato es ambiguo. Manifestación del Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Nacional Democrático, para que vean desde cuándo existen sus partidos políticos.
Antes de las elecciones de 1910, los manifestantes cargan pancartas con los rostros de Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez, candidatos a la presidencia y vicepresidencia efectivamente. Unas horas antes, el presidente Díaz había salido de su casa, ubicada en la calle Cadena número 8, con rumbo a la Catedral Metropolitana, para homenajear a los héroes de la Independencia, cuyos restos estaban en la capilla de San José. Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Mina y Guerrero, Matamoros, Bravo, Quintana Roo, Leona Vicario e Iturbide, que estaban en la San Felipe de Jesús, el primer santo nacional. Sin embargo, no todos esos hombres y mujeres, a pesar de la pluralidad histórica del régimen, serían homenajeados en la columna de la Independencia del Paseo de Reforma, el monumento que se inauguraría al día siguiente. Los personajes del centenario. Carmen Romero Rubio de Díaz, segunda esposa de Porfirio Díaz. Se casaron en 1881 cuando ella tenía 17 años, hija del herdista Manuel Romero Rubio. Fue la esposa adecuada para la ascendente carrera del general Díaz, pues en su desarrollo político fueron fundamentales su educación, sus relaciones con el poder y sus enlaces con la Iglesia Católica, al igual que en caso de su hermana María Luisa, quien casó con José de Teresa, heredero de una de las grandes fortunas financieras y terrateniente de esos años. Los Romero Rubio tuvieron buen cuidado de que Carmen tuviera un matrimonio adecuado. La blanca luz de miles de focos colocados en la fachada principal del Palacio Nacional y en las calles de La Moneda y Corregidora subrayaba las líneas rectas de sus balcones y elementos arquitectónicos más notables. Una de las almenas del edificio estaba coronada por una estrella. Las luces de otros edificios se encendieron y la exaltación de miles de personas que llenaban la Plaza Mayor de la Ciudad de México llegó al balcón central hasta encontrarse con la serenidad y la esfinge inmutabilidad del presidente Díaz. Estos 100.000 asistentes, más uno de ellos soñaba esa noche, con ser el ganador del mayúsculo sorteo centenario de 500.000 pesos, que a la mañana siguiente se celebraría, como decía la prensa en esos días. Se remolinaban a los lados de la estación de tranvías de Mixcoac, con la mirada fija en Palacio Nacional. Estaban apretujados por el espacio que ocupaban, pero en la misma plaza. Los astutos... Perdón, tengo un perro de guardia que me cuida la espalda. Estaban apretujados por el espacio que ocupaban en la misma plaza los autos y los carruajes de los invitados de Porfirio Díaz. Esa noche, Palacio Nacional mostraba la majestuosidad de sus 2 pisos, a los que, a finales de los años 20, se añadió un tercero. Lo mismo ocurriría al palacio vecino, le ocurriría al vecino Palacio Municipal, donde despachaba el gobernador de la Ciudad de México, Guillermo de Landa y Escandón, presidente de la Comisión Nacional de los Festejos del Centenario. Es cierto, en aquellos momentos Palacio Nacional alojaba el poder absoluto del presidente Díaz, quien ya sumaba más de 30 años al frente del Ejecutivo, primero de 1876 a 1880, y desde a finales de 1884 hasta 1910, de manera ininterrumpida. El silencio se hizo presente cuando dejó de sonar la última campanada de la catedral que anunciaba las 11 de la noche. Entonces se rompió a causa de las voces azoradas por la iluminación, que formó un arabesco en el sitio donde se alojaba la campana de Dolores. Mientras esto ocurría, Díaz con voz grave gritó: ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Vivan los héroes de la patria! ¡Viva la República! ¡Viva el pueblo mexicano! Lo voy a leer otra vez para que se les quede bien grabado. ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Vivan los héroes de la patria! ¡Viva la República! ¡Viva el pueblo mexicano! Inmediatamente comenzó a ondear la bandera nacional. Desde la mañana del día 15 se preparó el festejo en todo el país. En la capital, en las plazuelas Carlos Pacheco, La Soledad y La Palma, se presentaron acróbatas y se dieron funciones de circo. A las 3:30 se llevaron a cabo en el toreo una corrida y un jaripeo, con toros provistos por la ganadera de Ignacio Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz. Esta corrida era muy esperada, pues la tradicional corrida de Covadonga, que debió celebrarse unos días antes, fue cancelada por un aguacero por la noche. Después del grito, se realizó una serenata que duró hasta bien entrada la madrugada.
programa de esa noche, en la Plaza Mayor y las calles cercanas, ofreció todo tipo de diversiones para los niños y los grandes que habían llegado de todo el país. Cohetes nocturnos, globos aerostáticos que recorrieron el cielo de la ciudad durante todo el día, mientras que en las plazas y jardines todos arrebataban un lugar para subir a ellos. La música de bandas de brigada o de algunos voluntarios improvisados marcaban el ritmo de las diversiones y las colas de gente que esperaban hacer su mejor esfuerzo en los palos encebados. Horas antes, la gente había llegado al Zócalo por las cuatro esquinas. En todas esas calles, los edificios estaban adornados con las banderas de los países invitados a la conmemoración, y en algunos casos había arreglos florales que enmarcaban los retratos de los héroes de la independencia. Las fechas simbólicas entrelazadas, 1810-1910, y las palabras que sintetizan el leitmotiv del régimen porfirista: paz, orden y progreso. Los más chicos, con vistosos obreros, y los grandes, con su ropa de gala, se abrían paso entre los vendedores de serpentinas y puestos de buñuelos que dejaban oír el aceite hirviendo que contenían los sartenes. ¡Qué rico, güey! La sorpresa de los asistentes a la Plaza Mayor era mayúscula. El Imparcial comisionó a un reporter la tarea de describir la iluminación de la ciudad. El periodista comenzó su recorrido por la gran avenida Juárez. Se detuvo frente al Teatro Nacional, ahora conocido como Palacio de Bellas Artes, que aún estaba en construcción. El edificio, según narró el reporter, recibía los reflejos dorados por la iluminación de las casas de la avenida Juárez. Después, caminó hacia San Francisco, hoy Madero, la calle que describió como maravillosa de color y de luz, resplandeciente por millares, por millones de foquillos que en hilos multicolores prenden de los postes con escudos y oriflamas. El pavimento, opaco, refleja la lluvia de luz que cae sobre él y en la acera los rostros toman el color de los foquillos, más opaco, dándoles el aspecto de fantásticos rostros de máscaras chinas. Al desembocar en la Plaza de la Constitución, después de admirar el suntuoso adorno de luz de la Profes, la Casa Mosler, de la joyería La Perla y de todas las casas de esa calle, el reporter tuvo que detenerse en su camino. Ya en el Zócalo se encontró con las dos torres de la catedral, que boquiabierto describió a sus lectores. Se alzan en el cielo profundo, están iluminadas profusamente, tanto que todas las líneas principales de la misma se dibujan en la oscuridad de la noche, brillantes como si fueran tubos de luz en el centro de las dos torres. La bandera nacional hecha de foquillos parece flamear al aire, mecida por la ola de luz que reflejan las dos torres. El reportero siguió avanzando hasta descubrir que la torrecilla de la cúpula también estaba iluminada. Quizá era más bella que las dos torres. Esta iluminación de foquillos azules envuelve la torre en una atmósfera como de fósforo, escribió en su crónica. Al adentrarse unos metros hacia el centro de la plaza, entre las hojas de los árboles, vio la terminal del tranvía cubierta de gotas de oro, a causa de los millares de focos del Palacio Nacional que resplandecían vivazmente. Su asombro fue mayor que fue por la luz que se derramaba a través de toda la larga fachada. Esos solo eran algunos ejemplos del trabajo que tuvo a su cargo la casa Hubbard y Bourlon, la instalación luminosa de más de 40 establecimientos comerciales y casas particulares que tanto asombraron a propios y a extraños. Posteriormente, el reporter caminó hacia la calle de Monterrilla. Denme un segundito, porque... Pero bueno, discúlpenme, muchas gracias. Posteriormente, el reporter caminó hacia la calle de Monterrilla. Las casas de comercio de este rumbo han sido las más suntuosas en su decorado y en el derroche de luz. La Gran Sendería es una secua de oro, el Palacio de Hierro, el Puerto de Veracruz, las fábricas universales, todas las casas de comercio, los grandes almacenes de nuestras avenidas, las casas de Boker, el Globo, el Teatro Principal y Colón. Y el Colón. El entusiasmo hizo decir a la prensa que la ciudad deslumbraba como una piedra preciosa de innumerables fases. La gente transitaba por las calles y después de concentrarse en la plaza, apretados unos contra los otros, podían apreciar los fuegos artificiales que se quemaban en su honor y que lanzaban al aire sus luces como piedras preciosas disueltas y encendidas. En una plataforma estaban las bandas militares listas para celebrar con serenatas.
La emoción se convirtió en noticia nacional. El Imparcial, publicó al día siguiente que en muchos lugares de la ciudad se escuchó el saludo y homenaje a la patria y a su presidente proferido desde las fábricas y las locomotoras por los silbatos de las calderas. De entre las dos torres de la catedral irrumpió una luz intensa que tomó la forma de una palmera que rompió la oscuridad de la bóveda celestial. Se encendieron miles de puntos luminosos. La música unió a todos los grupos artísticos que ahí estaban, y redoblaron los tambores de los batallones alineados. La multitud se contagiaba de emoción por la patria y su presidente. La luminosidad de los edificios y la magnificencia de las fiestas hacían ver distinto el centro de la ciudad. Se había eliminado la presencia de los mendigos. Muchos de los léperos que bailaron durante esos días lo hicieron bien protegidos con los zapatos que se regalaron para que no parecieran descalzos. Muchos de los foráneos visitaban la capital por primera vez, y por ese motivo se preparó una guía de la Ciudad de México, escrita por Luis E. Ruiz, para los que quisieran visitar la capital. La celebración no solo se limitó al Zócalo y a otros lugares abiertos, sino también a los teatros de la capital que rebosaban de gente. Las señoras portaban prendedores patrióticos o elegantes, dijes centenario, hebillas de cinturón, pendientes o botones con la imagen del cura Hidalgo o del águila mexicana con los colores patrios. Sus esposos no se quedaron atrás, se vistieron con sus mejores galas compradas, las más elegantes, en la selección de sastrería y ropa hecha del Palacio de Hierro, cuyo catálogo, que solo era entregado a los clientes frecuentes, anunciaba, especialmente para las brillantes fiestas del centenario. Hemos fabricado nuevos modelos de nuestros trajes populares e inimitables. Muchos de ellos portaban como corolario en el ojal del saco, botones de los que parecían las esfinges de Miguel, Hidalgo y Díaz. Los adornos con motivos nacionales llenaron las fachadas y los escenarios, como fue el caso del Teatro Colón, al igual que el de Rosa Fuentes. Hidalgo, María, Guerrero y el Briceño ofrecieron espectáculos especiales. Hidalgo, María Guerrero y el Briceño ofrecieron espectáculos especiales. En el Colón, a las 11 en punto, apareció María Conesa, quien después de haber pasado por 6 meses en Cuba, regresó a México en julio de 1910 y reapareció en los escenarios. Luis G. Urbina decía de la Conesa: la figura no es garbosa, el semblante no es bello, la voz es desaliñada y desagradable, pero de toda la cara, de todos los movimientos de todo el cuerpo, chorrea malicia esta mujer. Tiene una desenvoltura pringada de cinismo. Esas características la convertirían en una figura singularmente popular en México, y su presencia sería indispensable en las fiestas de septiembre, cuenta Enrique Alonso. María Conesa, la gatita blanca, vestida con un traje típico mexicano, fue una de las principales figuras del espectáculo que engalanaron los festejos. Esas características la convertirían en una figura singular y enormemente popular en México, y su presencia sería indispensable en las fiestas de septiembre. Cuenta Enrique Alonso que la Conesa le platicó que unos meses antes Porfirio Díaz informó a los teatros de categoría sobre las funciones a las que acudiría con su esposa y gabinete. Para ese día, la empresa había decorado lujosamente el palco donde ellos se sentaron entonces. Para esa función, María decidió cantar una canción mexicana y ella misma confeccionó su traje de china poblana. Al verla, todos se enmudecieron por su atrevimiento. En la falda tenía bordada el águila que hasta entonces solo podía usarse en las banderas. Ella contestó: ¿que no es traje de china poblana el traje nacional? María se encapuchó y lució en esa noche su castor con el águila mexicana, y cantó coplas españoles y canciones mexicanas, exhibiendo a su gusto su discutido traje. La Conesa subió al palco al final de esa función para saludar a Díaz, y le regaló a doña Carmelita el más valioso abanico de su famosa colección. Al día siguiente, le enviaron una foto dedicada por el matrimonio Díaz, a la hermosa María Conesa. Porfirio Díaz, según la prensa, elogió su hermosura y gracia, y se retiró en medio de las exclamaciones del público. Mientras que, para la noche del 15 de septiembre, apareció junto a Hugo Tari y Mari Bruni, quienes cantaron el himno nacional, lanzando loas a los héroes de la independencia a México y a nuestro gran presidente. Las fiestas del centenario no solo se llevaron a cabo durante la noche del 15 de septiembre, sino a lo largo de todo el mes.
Ellas también fueron un festejo para el presidente de la República, el general Porfirio Díaz, quien consideró justo y apropiado mostrar al mundo los avances materiales que el país alcanzó durante los 30 años de su régimen. Nada mejor que esto ocurría el mismo día que cumplía 80 años de edad. Los huéspedes del mundo. Uno de los más importantes objetivos de la conmemoración del centenario de la independencia fue lograr la presencia de mayor número de gobiernos que en aquellos días tenían relevancia en el escenario mundial para Díaz. Era fundamental que las otras naciones atestiguaran en el progreso mexicano. La parte internacional del programa oficial de las fiestas del centenario fue coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y quedó bajo la responsabilidad de Federico Gamboa, el escritor naturalista y autor de Santa, la primera novela que de manera descarnada describe la prostitución de la Ciudad de México. Gamboa, en estos momentos, ya era un experimentado diplomático. Además, desde 1909, ocupaba por designación directa de Porfirio Díaz el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores. Federico Gamboa, subsecretario de Relaciones Exteriores y encargado del despacho a muerte de Ignacio Mariscal, fue el responsable directo de la invitación y recepción de las casi 30 delegaciones representantes de las grandes monarquías y gobiernos del mundo. Federico Gamboa, los personajes del centenario. En 1909 fue nombrado por Porfirio Díaz subsecretario de Relaciones Exteriores y encargado del despacho a muerte del Ignacio Mariscal, hasta la llegada de Enrique C. Krill al frente de esa dependencia. Fue el responsable directo de las investigaciones, recibimiento y participación de más de 30 delegaciones, lo que permitió a México recibir por primera ocasión los representantes de las grandes monarquías y gobiernos del mundo. Anterior a la Primera Guerra Mundial, con cuidado, sensibilidad e inteligencia, desarrolló un brillante programa para los visitantes, en el que no se registró ningún incidente. Puso especial atención en los países con los que México había tenido conflictos en las décadas anteriores, Estados Unidos, España y Francia, para superar cualquier herida que enturbiara las relaciones internacionales. La lista de invitados se conformó de la siguiente manera. En primer lugar, se consideró la presencia del gran vecino, Estados Unidos, y de aquellos países que estaban al sur de la frontera: Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y Uruguay, además de llegar a Cuba y Brasil. Asimismo se consideró al mundo europeo, en especial las grandes monarquías: Gran Bretaña, Italia, Alemania, Rusia, Austria-Hungría, Bélgica, Portugal, Noruega y Grecia, Holanda y la República Francesa. Única excepción de esta lista, España tendría un lugar especial. La presencia de Oriente era importante para robustecer el equilibrio diplomático. Por ello, estuvieron presentes los representantes de Japón y de China, que se convirtieron en un atractivo especial, pues en casi todas las ceremonias aparecían con sus vestimentas tradicionales de sedas brillantes y multicolores. Sin duda, Japón y China, monarquías milenarias. Esta última, a unos meses de dejar de serlo por la cesión del poder de Sun Yat-sen como primer presidente de la República. El poder de Sun Yat-sen como primer presidente de la República engalanaron la solemnidad y diversidad de la conmemoración. Las invitaciones para los festejos fueron enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a cada uno de los gobiernos en abril de 1910 y estaban acompañadas con el programa oficial. Se invitaba a todos los gobiernos amigos para que acompañaran a México en tan importante y resplandeciente fecha. Al poco tiempo se empezaron a recibir las respuestas y los nombres de los representantes. En las fiestas del centenario estarían acreditados 31 países a través de 7 embajadas, 20 misiones, 3 delegaciones y un comisionado especial, todos ellos con sus comitivas. 3 de los gobiernos, Suiza, Venezuela y Colombia, si bien no pudieron enviar delegados especiales,
designaron residentes en México para que los representaran. Así, con el propósito de distinguir al gobierno mexicano, la mayoría de las naciones, además de representante diplomático y acreditado y residente en México, envió un delegado especial. En 1910, la presencia de tantos gobiernos era significativa, pues el colonialismo aún marcaba grandes regiones del planeta y el número de naciones era reducido. Otro fue el caso de los tres participantes que, a pesar de haber confirmado su asistencia, no estuvieron presentes. Inglaterra, pinches nacos, por la muerte del rey Eduardo VII, Santo Domingo, que no envió representante, y el representante de Nicaragua, que en esos días sufrió un golpe de estado, tuvo que permanecer en la costa. Los países que enviaron representantes especiales fueron los siguientes: Italia, Marqués de Bungano; Japón, Yasushi Ushida; Estados Unidos, Curtis Guild; Alemania, Karl Burns; China, Jing Tang; España, Marqués de Polavieja; Francia, Paul Lafabrie; Honduras, Salvador Córdoba; Bolivia, Santiago Argüello; Austria-Hungría, Conde Max Hadik Bonfutak; Cuba, General Mayor Loynaz del Castillo; Costa Rica, Joaquín Bernardo Calvo; Rusia, Alexander Stalewski; Portugal, José Francisco de Horta Manchado; Holanda, John Licker Lundo, quien ya estaba acreditado en nuestro país; Guatemala, Dr. Juan Ortega; El Salvador, Dr. Juan Antonio Rodríguez; Perú, Federico Alonso Pérez; Panamá, Carlos Arzmana; Brasil, Antonio da Fortuna; Javier, Bélgica; Jorge Alart; Chile, Eduardo Suárez Mujica; Argentina, Noruega, Michel Lee, que, que también está previamente acreditado; Ecuador, Leopoldo Pinto; Uruguay, Enrique Muñoz. La representación de Suiza, Venezuela, Colombia y Grecia fue asumida por el representante de España, el Marqués de Polavieja. Son ridículos. La crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la independencia de México detalla la biografía de cada uno de los jefes y miembros de las delegaciones. Su lectura no muestra un puesto especialmente relevante como políticos, diplomáticos o intelectuales. Sin embargo, el simple compasivo cronista, Genaro García, afirma que estos cargos fueron desempeñados por hombres de saber, de prestigio militar o de aprobado tacto. La única figura conocida en México y con fama ganada como poeta fue la que no llegó, Rubén Darío, el representante de Nicaragua, que tuvo que quedarse en Veracruz, donde fue atendido por el gobernador Teodoro Deza. Todos llegaron con comitivas especiales, integradas por diplomáticos y militares, que, con sus atuendos de gala, llenaron de formalidad y color las ceremonias oficiales. Cada delegación fue acompañada por jóvenes mexicanos de sociedad, como se decía entonces, cuyo principal atributo era el uso fluido de las lenguas extranjeras. Los únicos enviados especiales que llegaron solos fueron el representante del zar Nicolás II de Uruguay, el zar Nicolás II y el de Uruguay, cuyos hijos, en este último caso, fungieron como secretarios de la delegación. El enviado español provocó una especial curiosidad del capitán general Camilo G. de Polavieja y del Castillo Negrete, Marqués de Polavieja. Llegó con su hija María de los Ángeles, quien, según las crónicas y fotografías que se conservan, fue la más guapa de todas las mujeres que acompañaban a sus esposos o padres en su viaje a México. Se dijo que retrasó la salida del tren hacia la capital por los aplausos que le brindaron cientos de curiosos que querían comprobar su belleza tan española: cutis apiñonado, cabello negro e intenso, corto como era la moda en las cortes europeas de entonces, y con unos ojos claros como la luz veracruzana que la había recibido. Polavieja, además de ser un reconocido militar, fue escogido por el gobierno de Alfonso XIII y porque su madre había nacido en México, un hecho que fue considerado por el gobierno de nuestro país como una atención especial. María de los Ángeles, hija del Marqués de Polavieja, famosa por su belleza. La neta, hay unas mexicanas más guapas. Es más, las mexicanas están más guapas. Personajes del centenario: Marqués de Polavieja, representante personal del rey de España en las conmemoraciones. Era un destacado militar e hijo de una mexicana oriunda de Guadalajara. Ingredientes adecuados para la función que debía cumplir el delegado español, que venía a celebrar la separación de México del Imperio Español. Protagonizó algunos de los momentos más significativos de los festejos: la imposición a Porfirio Díaz del gran collar de la Orden de Carlos III y la devolución del uniforme de Morelos. Su principal acompañante, su hija, María de los Ángeles, fue considerada por muchos la mujer más hermosa de esos días. Esto no lo dice en el libro, pero creo que es importante pensar, que nos tomemos un segundo para pensar, para utilizar nuestro cerebro, de lo que acabamos de leer y escuchar. Me parece impresionante y algo increíble y de demasiada buena fe, cosa que es imposible entre los países y entre los gobiernos, y principalmente entre un equipo que acaba de perder, que ante la independencia, aunque ya hubieran pasado 100 años, España haya mandado a uno de sus generales más reconocidos a México, con el único pretexto de que su mamá era mexicana. Aquí creo que esto es un ejemplo claro: la nueva colonización que se vino a dar por parte de estos cabrones en mi país. Pero esa
es la opinión personal del Barritas. Continuamos. Por su parte, el gobierno estadounidense fue cuidadoso para escoger a su representante especial. Se designó a Curtis Guild, un experimentado político que había dejado recientemente la gobernatura de Massachusetts, y a quien el presidente Taft instruyó a hacer todo lo que estuviera en su mano para dejar claro que Estados Unidos no tenía ningún interés egoísta en México, sí, claro, sino que estaba orgulloso de su progreso como nación independiente, y tan solo tenía el deseo de cooperar como república hermana. Con objeto de cuidar hasta el último detalle de la participación de los delegados especiales y del cuerpo diplomático, el 31 de agosto de 1910, en el Diario Oficial, se publicó un ceremonial para reglamentar las formalidades de los actos oficiales que se llevarían a cabo. En este documento se señalaban con precisión las precedencias del número 1, asignado al presidente de la República, al número 38, que recaían en el inspector general de policía. Las jerarquías diplomáticas y sus equivalencias, la manera como se debían llevar a cabo las audiencias, las recepciones diplomáticas, las presentaciones del cuerpo diplomático, así como el modo en que se desarrollarían las relaciones con las autoridades de la República, la manera como se responderían las felicitaciones y las etiquetas que se debía de guardar en las fiestas solemnes, las visitas de jefes de Estado, las honras fúnebres y las comidas en el Palacio Nacional. Una buena parte de las delegaciones que venían de Europa llegó por mar al puerto de Veracruz. Al de Salina Cruz arribaron los provenientes de Centroamérica. Los llegaron por tierra, debido a que la mayoría de los casos desembarcaron en algún puerto estadounidense. Se adentraron a nuestro país desde Nuevo Laredo. Este fue el caso de las delegaciones de Holanda, Costa Rica, Perú y Chile. En todas las ocasiones, los representantes extranjeros fueron recibidos con honores de ordenanza y música de la banda que entorbaba cada himno nacional. Los que llegaron por mar fueron recibidos con salvas de puerto, con salvas de honor que se dispararon en cuanto sus barcos entraron al puerto. Se cuidaron todos los detalles hasta precisar la suficiente anterioridad, si en el caso de que el delegado llegara a la noche, debía de quedar abierto el puerto, y saldría inmediatamente a México, o permanecería en la ciudad y que hotel se le debía designar. Y en el caso extremo que de una cuarentena, la medida se debía de aplicar también al jefe de la misión. Obviamente, desde principios de septiembre, comenzaron a llegar a Veracruz las naves de los invitados, los cruceros Furt Bismarck y Freya de Alemania, el Montcalm de Francia, la fragata Presidente Sarmiento de Argentina, la Champagne, que traía a los representantes de Brasil y Cuba, mientras que los de Bélgica llegaron a México. Llegaron a México. La delegación de España inició su viaje en una primera nave, pero en pleno Atlántico, sus miembros transbordaron a la que llevaba el nombre de su monarca, Alfonso XIII. Alfonso XIII. Cada uno de los jefes de misión que llegó al barco fue recibido por un representante personal del presidente Díaz, el comandante militar del puerto de Veracruz, Joaquín Mas, varios funcionarios de protocolo, y los oficiales militares que los acompañarían durante su estancia en México. Después de tan largo viaje, algunas delegaciones decidieron descansar en Orizaba o en el Hotel Diligencias de Veracruz. Este fue el caso de la comitiva china, que fue unos días antes de tomar el tren rumbo a la Ciudad de México. En cambio, luego de desembarcar, tomaron el ferrocarril para llegar a la capital de la República después de un viaje de 10 horas. México se preparaba para la celebración del centenario y su independencia, y mientras ocurría, el mundo comenzaba a vivir una de las décadas más tórridas de su historia. Básicamente, si no me equivoco, ahorita es cuando empieza como el preludio de las guerras. Sí, claro. Pero bueno, este libro se concentra en 1910, mira que seguimos en 1910, y eso me gusta mucho. Eh, Creo que más o menos es el periodo en el que como que empieza a ebullecer, ¿no? Toda esta política internacional en otros lados. Y pues, la verdad ya me frío. Teníamos un par de semanas sin estar haciendo esto. Y creo que es un buen momento para detenernos. Agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí, por haberme acompañado. Les pido dos disculpas